Arrancamos con este análisis estructural. Como estudiante de arquitectura, les invito a diseccionar literalmente la historia de la construcción y la evolución estructural. Trazaremos nuestra ruta a partir de estos 5 puntos principales de la línea de tiempo. El Partenón de Atenas y el Templo de Portuno en Roma son edificios religiosos de planta rectangular. Los dos presentan una cella destinada a albergar la imagen de la divinidad, un pórtico de acceso, columnas, entablamiento, frontón triangular y una cubierta inclinada. Sin embargo, la manera de organizar estas partes muestra una diferencia clara entre el templo griego y el romano. El Partenón fue concebido como un templo períptero. Eso significa que la cella se encuentra rodeada completamente por una columna exterior. Las columnas están separadas de los muros y forman un corredor continuo que permite recorrer y observar la construcción desde sus 4 lados. En el templo de Portuno, en cambio, la columna completa es sustituida por una organización pseudopiréptica. En la fachada principal aparecen columnas libres que forman un pórtico profundo, pero en los laterales y en la parte posterior las columnas están unidas al muro de sella. Roma conserva visualmente la apariencia del templo griego, rodeado por columnas, pero crea una construcción más cerrada y compacta. También existe una diferencia importante en el basamento. El Partenón se levanta sobre una plataforma escalonada formada por el crepidoma y el estilobato. Estos escalones recorren todo el perímetro del edificio, por lo que el templo no posee una única dirección de aproximación. Puede observarse y rodearse como un volumen completo. El templo de Portuno se encuentra elevado sobre un podio mucho más alto. Su acceso se realiza únicamente por una escalinata situada en la fachada principal. El podio bloquea el ingreso desde los laterales y obliga al visitante a aproximarse frontalmente. De esta manera, el templo romano establece un eje claro de entrada, mientras que el templo griego mantiene una relación más abierta con su entorno. Los órdenes arquitectónicos también son diferentes. El exterior del Partenón utiliza principalmente el orden dórico. Sus columnas no poseen basa, presentan fustes robustos y terminan en capiteles sencillos, formados por el equino y el abaco. Sobre ellas se encuentra un entablamiento de arquitrabe, friso de triglifos y metopás, y una cornisa que remata la composición. El templo de Portuno emplea el orden jónico. Sus columnas son más esbeltas, se apoyan sobre basas y poseen capiteles decorados con volutas. Mientras las columnas dóricas del Partenón transmiten solidez y estabilidad, las columnas jónicas del Portuno producen una apariencia más ligera y ornamental. Por lo tanto, aunque ambas obras utilizan sella, columnas, entablamiento de frontón y cubierta inclinada, el Partenón funciona como una pieza arquitectónica para ser recorrida exteriormente, mientras que por otro lado el Portuno transforma ese modelo en un templo frontal, elevado y dirigido hacia un acceso principal y único. Los Leones y Micenas y el Coliseo de Roma pertenecen a tipologías y periodos muy diferentes. La primera funciona como un acceso fortificado a una ciudadela, mientras que el segundo es un gran anfiteatro destinado a espectáculos públicos. Sin embargo, ambas obras permiten comparar cómo Grecia y Roma resolvieron un mismo problema arquitectónico: crear grandes aberturas en construcciones de piedra y conducir las cargas hacia los soportes laterales. En la Puerta de los Leones, el vano se resuelve mediante un sistema adinteleado. Dos grandes bloques verticales funcionan como jambas y sostienen un enorme dintel horizontal de piedra. Este dintel recibe el peso de la muralla situada al acceso. Debido al gran tamaño y peso de los bloques, los constructores misiánicos incorporaron sobre él un espacio triangular de descarga. Este triángulo se colocó el relieve de dos leones enfrentados alrededor de una columna central. Por lo tanto, este elemento cumple dos funciones al mismo tiempo: disminuye el peso que actúa directamente sobre el dintel y convierte la entrada en un símbolo monumental del poder micénico. El Coliseo, en cambio, los accesos no se resuelven mediante grandes dinteles monolíticos. Roma utiliza el arco de medio punto, formado por piezas que distribuyen las cargas lateralmente hacia los pilares. Mientras el dintel de la Puerta de los Leones tiende a flexionarse bajo el peso superior, el arco romano trabaja principalmente mediante compresión. Cada pieza transmite la carga hacia el siguiente hasta conducir hacia los apoyos. Esta diferencia permite que el Coliseo multiplique las aberturas en toda su fachada. La Puerta de los Leones presenta un único acceso principal, estrecho y controlado. El Coliseo desarrolla numerosos arcos repetidos para poder permitir el ingreso y la salida de gran cantidad de personas. La repetición de los arcos produce además un sistema modular. Cada arco forma parte de una estructura mayor compuesta por pilares, corredores y niveles superpuestos. La ciudadela de Micenas y la isla Tiberina presentan funciones y contextos muy diferentes.
pero pueden compararse por la manera en que su arquitectura responde a un terreno claramente delimitado. En Micenas, ese límite está determinado por una elevación rocosa y reforzada mediante murallas. En la isla Tiberina está definido naturalmente por el cauce del río Tíber. En ambos casos, la forma general del conjunto no parte de una geometría completamente regular, sino que se adapta a las condiciones particulares del lugar. La ciudadela de Micenas ocupa una posición elevada y presenta una planta irregular, que sigue la forma de la colina. Su perímetro está rodeado por enormes murallas ciclópeas, construidas con bloques de piedra de gran tamaño. Estas murallas forman un borde pesado y continuo, y defensivo, que separa claramente el interior de la ciudadela del territorio exterior. La isla Tiberina, en cambio, posee una forma alargada y condicionada por el río. Su límite principal no está construido mediante una muralla defensiva, sino determinada por el agua. Sin embargo, para consolidar ese borde natural, la arquitectura romana utiliza plataformas y muros de piedra que contienen el terreno y permiten colocar edificios sobre la superficie de la isla. Por lo tanto, en Micenas, el límite arquitectónico tiene como objetivo proteger y aislar. En la isla Tiberina, el borde construido sirve para estabilizar, organizar y aprovechar una superficie rodeada por agua. El acceso también se resuelve de manera opuesta. La ciudadela de Micenas concentra la entrada principal en la Puerta de los Leones. Ese acceso fortificado atraviesa la muralla y controla el ingreso mediante un recorrido estrecho y protegido. En la isla Tiberina, el acceso se produce mediante una puerta monumental, sino que por medio de puentes que se conectan a la isla con las orillas de Roma. El Pons Fabricius y el Pons Statius, estos puentes utilizan arcos de piedra y permiten que la isla forme parte de la circulación urbana. Mientras la Puerta de los Leones controla y restringe el acceso, los puentes romanos facilitan la conexión. Micenas utiliza la arquitectura para separarse del exterior y la isla Tiberina la utiliza para vincularse con la ciudad. Estas tres comparaciones muestran cómo Roma tomó principios arquitectónicos presentes en Grecia y los transformó según nuevas funciones, escalas y necesidades urbanas. En el Partenón y el Templo de Portuno, ambos conservan la cella, las columnas, el entablamiento y el frontón. Sin embargo, el Partenón posee una columna períptera y puede contemplarse desde todos sus lados, mientras Portuno presenta una planta pseudo-períptera, un podio elevado y una escalinata que centra el acceso con la fachada principal. En la Puerta de los Leones y el Coliseo se observa la evolución de los sistemas estructurales. La obra micénica utiliza jambas, un gran dintel y un triángulo de descarga para sostener el peso de la muralla. El Coliseo reemplaza este sistema por arcos y bóvedas repetidos, capaces de formar fachadas abiertas, corredores y accesos para una gran cantidad de personas. Finalmente, la ciudadela de Micenas y la isla Tiberina muestran distintas maneras de adaptarse al territorio. Micenas aprovecha una posición elevada y se protege mediante murallas ciclópeas y una entrada controlada. La isla Tiberina, rodeada por el río, organiza su arquitectura longitudinalmente y se conecta con Roma mediante puentes, plataformas y muros de contención. En conclusión, Roma no eliminó los conocimientos anteriores, sino que los reinterpretó, transformó plantas, accesos, estructuras y relaciones con el entorno para producir una arquitectura más conectada, monumental y adaptada a la vida urbana de Roma.